Estamos calientes con un tema que tuvimos la sensación el pasado viernes de que teníamos que profundizarlo. Porque justamente propuso Darín, aquí en la mesa de trabajo y en la mesa de redacción antes de salir al aire, de que sí tenemos que hablar del tema. Por esos movimientos internos, por esos movimientos silenciosos, por aquellos detonantes o por aquellas actitudes que de pronto pueden servir como alarma para ir denunciando de que algo pasa en tu interior, algo pasa en tu cabeza, te pasa sentimentalmente por lo que estás viviendo. La complicación del trabajo, el tema de los ingresos, de qué manera repercute esto directamente en la familia, cómo el tema económico también incidió directamente en lo sentimental, en muchos de los casos, y esto te va minando. Y al no encontrar una válvula de escape, y te vas acercando a ideas que nunca antes la habías tenido. La idea del suicidio, la idea de hacerte daño, la idea de alejarte de tu realidad. ¿A través de qué medio? Y a ver, lo veremos. Pero ya no quiero vivir más esto. Estoy cansado. Frases que generalmente hemos escuchado mucho más en esta época. Y hoy vamos a conversar de esto con Arley Villegas, que es un coach motivacional para hablar de estos temas que son más que importantes. Arley, ¿cómo estás? Buen día, el gusto de saludarte. Hola Turco, qué gusto estar junto a ti y junto a toda la gente que te escucha. También un saludo a Darin, ¿cómo estás? Y claro, tenemos un tema muy importante, especialmente en esta época donde la gente creo que está mostrando que no le hemos tomado atención a las emociones, no le hemos tomado atención en la casa, no le hemos tomado atención en la escuela. Entonces, hoy en día sí necesitamos hablar de las emociones y de la gestión de las emociones. Y por eso es que estamos teniendo esas crisis que cada vez son más frecuentes. Todos mis amigos psicólogos o terapeutas o todos los que tratan con personas están colapsados porque hay una necesidad de la gente de sanar también, ¿no? Y creo que es importante que conozcamos qué está pasando dentro de nosotros, ¿no? Y eso vamos a hablar hoy, ¿no? Arley, a ver, ya te propongo un tema, por ejemplo, que no manejo datos estadísticos, pero sí en mi entorno me he dado cuenta de, Arley, la gran cantidad de separaciones y divorcios en esta época de pandemia. Usualmente lo que ha pasado con la pandemia no es que te ha mostrado qué realidad tú tenías, porque muchas veces por la vida que teníamos antes salíamos mucho, si estábamos mal en casa, estábamos mucho tiempo afuera y no tratábamos lo que teníamos dentro de la casa. Entonces, lo que ha hecho la pandemia es nos ha obligado a estar dentro de casa y nos ha mostrado nuestra realidad, nos ha mostrado cómo son nuestras relaciones y qué tipo de ambiente emocional hemos creado en casa. Y por eso es que se han generado muchas de las separaciones. Más ha sido un resultado de lo que yo he ido construyendo durante todo este tiempo, porque las personas que, digamos, tenían ambientes amigables, ambientes saludables, se ha potenciado eso y han sido mucho más felices durante la pandemia. Entonces, es importante que sepamos cómo generar ambientes amigables y ambientes más saludables emocionales, ¿no? Eso nadie nos ha explicado, nadie nos ha dicho que es importante cómo generar esta comunicación amigable con el otro, cómo hacer que tus emociones son importantes. Cuando estás triste es importante que estés triste, cuando estés alegre es importante que estés alegre. Muchas veces nos dicen, no tienes que estar triste, pero la tristeza, como la depresión, como la ansiedad, son circunstancias que tenemos biológicas para poder sobrevivir, para poder sobrellevar cualquier situación. Entonces, cuando no las tenemos, cuando no las dejamos expresar, llegan a una situación mucho más complicada como las que tú decías, ¿no? Ahora, ¿quién nos enseña eso, Arley? ¿Cómo puedo crear un ambiente amigable?
Primero, poniéndolo en el espacio, considerando lo importante. Cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de las emociones, cuando hablamos yo te voy a poner cualquier escenario natural en tu casa. Ya. Tú le preguntas a tu hijo, ¿cómo estás? Y tu hijo, bien, te va a decir cómo te ha ido bien. O sea, no hay más allá de esas conversaciones superficiales. Nunca le dices, ¿cómo te has sentido con el examen que has dado? ¿Cómo te has sentido con esta situación? Entonces, cuando nosotros empezamos a hablar de cómo nos hemos sentido, es completamente diferente. Nosotros cuando vamos a los colegios a hablarles a los estudiantes, los estudiantes no saben ni siquiera cómo responder al principio, porque no están acostumbrados a que les digan cómo se han sentido. Ni siquiera los papás saben diferenciar entre la tristeza, la alegría o cómo me siento. No saben qué pasa en su cuerpo. No saben cómo somatiza su cuerpo. Cuando yo me siento triste, ¿dónde está? Cómo me enojo. Los estudiantes saben cómo se enojan sus papás, pero no cómo ellos se enojan. Entonces nosotros le decimos, ¿dónde sientes el enojo? Porque es bueno saber dónde sientes, porque el cuerpo siente primero el enojo y después viene a la cabeza. Entonces, una vez que tú sientes en tu cuerpo, tú puedes tener algunas como respirar, saber que tu respiración está cambiando. Entonces, tú puedes incidir en tu respiración para gestionar mejor tus emociones. Ese tipo de cosas no nos enseñan. Obviamente que es una necesidad. Nosotros hemos ido a los colegios y hay una necesidad urgente de gestionar tus emociones, de ver qué está pasando. Nosotros, incluso en pandemia, hemos enseñado a los maestros de manera masiva cómo hacerlo. Y los maestros nos decían, esto es lo que mis estudiantes necesitan. Más que incluso a veces herramientas que podemos decir más técnicas, hoy en día necesitamos tener herramientas que nos van a servir para la vida. El éxito de la persona tiene que ver con cómo gestiona sus emociones. Las personas exitosas en todos los ámbitos de tu vida, no solo profesional, sino también en tu vida familiar, en tu vida de amigos, en tu vida como hijo, como hermano, tiene que ver con cuánto has gestionado tus emociones y cuánto has sabido relacionarte con las otras personas. Una es, no nos enseñan a generar empatía con el otro. ¿Qué nos está diciendo? A ponerme más bajito y hablarle a mi hijo tal vez o a mi hija en un nivel más bajo como para que no le dé miedo. Porque constantemente nuestros hijos viven en miedo, en peleas. Ahorita el tema del dinero puede ser algo muy conflictivo que está mucha gente sufriendo posiblemente, pero si tú tienes una gestión de emociones y una resiliencia, eso no va a ser un problema y tus hijos no van a vivir ese sufrimiento que va a llevar a más enfermedades, a más consecuencias más complicadas que después te puede resultar peor, ¿no? Y hablando de esas situaciones más complicadas, entramos a el querer huir, alejarte de tu realidad. Estás hastiado, internamente piensas que ya no puedes más y ahí comienza a rondar el tema del alejamiento de tu realidad, el escaparte de tu coyuntura y no irte al lago Titicaca, a la isla del sol, no, quieres irte de este mundo. O sea, comenzás a manejar la palabra suicidio, comenzás a manejar o a no manejar absolutamente nada, ya entras ahí a otro plano peligrosísimo. Así es. El suicidio usualmente viene de la depresión y la depresión viene del miedo. El miedo tiene una situación, o puedes atacar, o te paralizas o escapas. Tienes esas tres situaciones. Entonces, si vives en constante miedo, puedes llegar a una depresión mucho más severa. La depresión es un momento donde no quieres hacer nada. No tenemos que confundirla con la tristeza, porque la depresión usualmente no quieres hacer nada, estás echado, ni siquiera te da ganas de llorar. En cambio, cuando estás triste, lloras mucho, hay otro tipo de indicadores. El suicidio, por lo general, yo sí tengo temas muy complicados con el suicidio. O sea, sí creo que viene también con cosas que has vivido desde la gestación, que eso ya te ha dicho la neuroemoción, que ya puedes estar jalando cosas desde la gestación. O si no lo has hecho realidad, tiene que ver con llamar la atención, quieres llamar la atención de las personas que están cerca tuyo. ¿Qué se puede hacer en esta situación? ¿Qué se puede hacer con la depresión? ¿Qué se puede hacer con la tristeza? Es escuchar. Creo que hoy en día necesitamos más que nunca escuchar, estar atentos a los familiares, estar atentos a los amigos, estar atentos. Incluso a mí me ha tocado ver personas en la calle que estaban tristes y yo he ido y las he abrazado. Necesitamos conectarnos.
por este miedo a la pandemia, que justamente tú hablabas, cómo hacer que nos vacunemos, hemos generado miedos colectivos muy importantes, que hay que saber cómo comunicar. La comunicación no solo puede estar desde el miedo de cuídate, cuídate. Nos cuidaremos todos, trabajaremos todos juntos. No nos podemos separar del otro, tenemos que ser parte del otro y siempre estar con el otro. Hay maneras de conectarnos con el otro. Si no hay la manera de abrazarnos, le haremos una videollamada, lo llamaremos. Creo que eso necesita más que nunca el colectivo. Y necesitamos crear otros imaginarios, no tanto del miedo, sino más bien del amor, que el amor todo lo puede curar, que la paz todo lo puede curar, o sea, cambiar nuestros imaginarios colectivos que estamos creando actualmente, ¿no? Si cambiamos eso, vamos a tener otras creencias y otros pensamientos y otros sentimientos. Entonces, sí tenemos que trabajar mucho sobre las creencias que estamos generando ahorita, y como colectivo también estamos generando creencias bien importantes, que hay que saber qué estamos haciendo, por qué estamos dando tanto miedo a la gente. Creemos que eso va a ayudar. Eso a los niños a la larga va a tener consecuencias muy serias, porque tú programas a un niño hasta los 7 años y toda esa programación que has hecho hasta los 7 años le va a determinar la vida. Entonces, seamos cuidadosos con las palabras que decimos, seamos cuidadosos con lo que escuchamos, seamos cuidadosos con lo que nos alimentamos. Yo sí digo que nos alimentemos de cosas positivas, de cosas que nos inspiren, cosas que nos promuevan, porque a veces si estás enmarcado en cosas negativas, constantemente estás pensando en esa cosa negativa, y el cerebro hay que entrenarlo para ser positivo, porque el cerebro naturalmente no es positivo, naturalmente está para sobrevivir, entonces siempre va viendo los escenarios más difíciles, por lo que nosotros tenemos que enseñarle a conectarse con lo positivo, con lo que puede hacer, con qué oportunidades se está presentando esta pandemia. Entonces, si nosotros cambiamos nuestro imaginario, podemos transformar cualquier creencia y cambiar cualquier acción de la gente, ¿no? El 85% de nuestras decisiones son subconscientes. Es decir, que nosotros no somos conscientes de esas decisiones. Por eso hay que hablarle en un lenguaje mucho más amigable, en un lenguaje más simbólico, ordenar nuestras casas. Yo les recomiendo que en esta época mantengamos nuestras casas súper ordenadas, porque como está tu casa, están tus emociones. Yo siempre les digo en los talleres, ordenen sus roperos, que es una manera de ordenar tus emociones. También les digo, siéntense más tiempo a la mesa con su familia. Quiten los dispositivos, quiten las pantallas y empecemos a hablar de verdad, a conversar sobre las situaciones que nos están afectando. Si nosotros podemos hablar, al hablar las personas ordenan más sus emociones y pueden llegar a tener mejores resultados. Enfóquense en lo positivo, dejen de lado lo negativo. Yo sí diría, y sobre tu pregunta, Turco, que venía al principio, decía, ¿cómo hacemos que las personas se vacunen? Promoviendo a las personas que sí se han vacunado, porque eso hace que nuevas personas se inspiren, no por el miedo, no por el terror de que nos podemos morir, sino porque hay personas que sí se están vacunando, hay personas que sí están pensando en que podemos superarlo y podemos también transformar e inspirar a nuevas personas. Yo me he vacunado porque otra persona se ha vacunado cercana a mí, entonces yo creo que nosotros somos quienes podemos inspirar a otras personas a vacunarse. Entonces creo que eso podría ser una respuesta a lo que tú decías antes de que empecemos la entrevista. Sí, es una arista más a investigar, y creo que resultaría, lógicamente, porque ya la primera parte de la campaña o de las campañas estaban enfocadas a el tratar de minimizar los efectos de un virus que te estaba matando, y que de pronto nos dijeron, hey, con esta vacuna no vas a necesitar una UTI, te va a pasar como un resfrío fuerte. Pero creo que en esa evolución tan acelerada a la cual nos provoca y nos obliga el avance del virus, es el hecho de también nosotros ir mutando e ir buscando esa mutación y ese cambio en el mensaje que se instale en la sociedad, como para reactivar el interés a estar vacunado, que puede ser lo hago porque tú lo haces, en respeto a lo que tú haces, yo también me vacuno. Algo de esta historia tenemos que ir armando, Arley. Arley, me encantó conversar contigo. Muchísimas gracias. Gracias, Turco. Gracias a toda tu audiencia, y a ser positivos. No es un tema de solo naif, como mucha gente dice, es un tema de que te salva vida.
te salva vidas y te conecta con la abundancia, te conecta con el éxito. La gente exitosa no es quejica, no está victimizándose, más bien vive en el éxito, vive en la alegría y quiere rodearse de gente alegre, feliz y propositiva. Entonces, conéctense con eso y dejen las quejas. Yo creo que es una de las mayores excusas que nosotros ahorita tenemos para vivir esta situación. Entonces, vivamos la abundancia, ¿no? Arley, ¿dónde te ubicamos? ¿Tenés consultorio, das charlas, tienes cursos virtuales? ¿Cómo te estás moviendo? Bueno, yo vivo en Colombia, pero tenemos la empresa en Bolivia también, tenemos en 9 países y damos cursos gratuitos a través de de diferentes programas, tenemos varios programas gratuitos y nos pueden buscar en AHYU, que es AHYU. Repetímelo más lento, porfa. AHYU, que significa amor en guaraní. Entonces, con AHYU damos talleres gratuitos, estamos en colegios, damos cursos para estudiantes, para maestros, para padres, y todos los cursos están financiados por empresas, ¿no? Ok. Fantástico. Qué suerte que te pregunté. AHYU. Bien. ¿Facebook me dijiste? En Facebook, en YouTube y también si me escriben en mi Facebook como Arley Villegas, igual me van a encontrar y yo obviamente les doy todas las referencias que quieran. Mil gracias. Que tengas una semana fantástica, Arley. Gracias a ti, Turco. Un abrazo. Otro fuerte, otro fortísimo. Chao. Qué bueno. Arley Villegas, una coach motivacional. Y ojo, ¿no? ¿Escuchaste, Darincha? Vos movías la cabeza, vos movías mucho la cabeza mientras la coach hablaba. Sí, es que son muchas situaciones similares a las que uno vive en familia. Ya. Y realmente tienes que esperar que te lo diga una tercera persona para darte cuenta que están sucediendo. Pucha, que es verdad ¿No eso, es cierto? ¿no? Y bueno, es como un sopapo textual, es un sopapo.